Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. En ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes. Que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y les dijo: ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos, para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Booz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre, a tu tierra natal, y viniste a un pueblo que no antes conocías. Que el Señor te recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: ven acá para que comas el pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores, pues le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Ella la tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste y trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, él es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo: además él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de la cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana para rogarte, Señor, que tú nos dirijas por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, para de predicarla, Señor, de una manera que te glorifique, que te exalte, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú hables y ministres a los corazones de tu iglesia, Señor, y los fortalezca, aumentes su fe, Señor, y que puedan ellos de igual manera poder ver cómo tu providencia suple y provee todo lo necesario, aún en las circunstancias más difíciles. Es por Cristo Jesús que te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén. Se pueden sentar, amados. Cuando yo era pequeño, mi papá y mi mamá vivían al ladito de una de mis abuelas, o sea, de la mamá de mi mamá.
La casa solamente la separaba una verja con un portoncito por el cual yo podía cruzar para ir a visitar a mi abuela cuantas veces yo quisiera. Qué bendición esa tan tremenda de poder vivir al lado de mi abuelita. Y yo recuerdo que un día yo tenía como 5 añitos y yo iba a cruzar para casa de mi abuela, pero me encontré con que había algo que se interponía entre la casa de mi abuela y yo. Y era una gallina con sus polluelos. Estaba la gallina así echadita con todos los pollitos y yo quería cruzar y ella estaba como que mirándome y yo no sabía qué hacer porque yo quería cruzar. Así que me armé de valor y traté de espantar a la gallina. Y cuando le hice así a la gallina para que se espantara, la gallina lo que hizo fue que me brincó encima, me empezó a dar picotazos y me dejó trasnochado. Tuve que salir corriendo. Sabrán que ese día no visité a mi abuelita. Me fui para casa. Y ustedes estarán diciéndose, ¿por qué el pastor nos cuenta esta historia de su niñez? Pues mire, y es que Dios, al igual que esta gallina cuidaba de sus polluelos cuando este jovencito trató de ahuyentarla, el Señor también cuida de los suyos como una gallina echadita cuando ve que sus polluelitos están en peligro o en necesidad. Y es específicamente esto lo que encontramos en el capítulo 2 de Ruth. Sabemos que en el capítulo anterior vimos que hay dos mujeres viudas que llegan hasta Belén, Noemí y Ruth. Y ellas llegan solitas, pero no llegan abandonadas, sino que están bajo el cuidado providencial de Dios. Noemí, quien se siente profundamente amargada por las pérdidas y dificultades que la vida le ha traído, no camina sola. Está acompañada por Ruth, su nuera, quien hizo un pacto de fidelidad con ella al decidir confiar en el Dios de Noemí. Así que cuando llegan ellas a Belén, ha dado inicio al tiempo de la siega de la cebada. Así que el autor prepara el escenario para mostrarnos cómo Dios en su providencia comienza a obrar en medio de las circunstancias ordinarias. Cuando nosotros vemos en el capítulo 2, Ruth se vale de una ley que el Señor ya había establecido. Una ley que protegía al pobre y al extranjero. Esta ley la encontramos en Levítico 19:9 y también la vemos en Levítico 23:22. Te va allá. Donde dice que cada vez que hubiera un pobre en el tiempo de la siega, un extranjero, se le debería permitir espigar en el campo. Los pobres que no tenían nada, que no tenían campo, podían ir y aquello que estuviese en las orillas de la siega tirada, ellos podían recogerla y se lo podían llevar y nadie podía acusarlos de ladrones. No, eso era para ellos. Estaba destinado para ellos. Inclusive, uno de los versículos dice que no cogiera hasta la orilla. O sea, que a veces nosotros queremos recoger hasta el último fruto y no queremos dejar ni las orillitas. Le decía, no, las orillas déjala para los pobres y los extranjeros. Así que con Ruth, con eso en mente, le dice a Noemí que si le permite salir a espigar. Sin saber que ella finalmente terminaría espigando en el campo que le pertenecía a Booz. Y Booz era un pariente cercano de Elimelec, o sea, del que era marido de Noemí. Lo que no solamente haría de que Dios proveería un campo donde pudiese recoger la comida, su alimento para cubrir su necesidad de alimento, sino que más adelante este mismo hombre se convertiría en el pariente redentor. Lo que nos lleva a nuestra idea central de este sermón, y es que Dios utiliza situaciones ordinarias y personas comunes para proveer cuidado a quienes se abrigan bajo la sombra de sus alas. Por eso hemos puesto por título a este sermón, Bajo las alas del Altísimo, el cuidado providencial del Señor. Lo primero que nos encontramos, los versículos del 1 al 7, es un encuentro providencial con la provisión. Un encuentro providencial con la provisión.
Inmediatamente el autor nos deja saber que Noemí tiene este pariente, que es pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza y que es familia de Elimelech, y él se llama Booz. Desde el inicio, el autor nos está dando un detalle que es intencional. Él quiere sembrar en el lector, o sea, en nosotros, una curiosidad y una esperanza. ¿Quién es este y por qué lo está presentando? Él quiere que la audiencia, tanto su audiencia original como nosotros hoy día, sepa que este hombre no es cualquier hombre. Porque él dice que es rico y que es un pariente cercano de Elimelech. La pregunta que yo me hacía, entonces, ¿por qué el autor desea darnos ese detalle? La razón es muy importante, amados hermanos. Dios había establecido en el pueblo de Israel varias leyes que eran para la bendición del pueblo. Y una de esas leyes es lo que se conoce como la ley del pariente redentor. Esta ley dice, o decía, que si alguien perdía su tierra por necesidad, un pariente cercano, en hebreo significa goel, podía redimirla. ¿Qué significa redimirla? Comprarla de regreso para preservarla dentro de la familia, asegurando así la herencia y el sustento. Además de esa ley del pariente redentor, también estaba la ley del levirato. La ley del levirato lo que buscaba era preservar el nombre del difunto. Si un hombre moría y no dejaba hijos, su pariente más cercano debía casarse con la viuda para darle descendencia, evitando así que su linaje desapareciera de Israel. Eso lo vemos en Deuteronomio 25, 5 al 10. El problema era que ni Ruth ni Orfa tenían parientes, porque Orfa se murió su esposo y a Ruth también, o sea, no podían casarse con el cuñado porque había muerto también. Así que no pueden recurrir a ese familiar. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay un pariente cercano de Noemí y este se llama Booz, el cual entonces sí pudiese servir como pariente redentor y cumplir no solamente con ese pariente redentor, sino también cumplir con el levirato. ¿Me van siguiendo? Así que lo que el autor quiere es que quiere sembrar la esperanza en el corazón del lector. Claro, ni Noemí ni Ruth sabían esto. Ellas son parte de la historia. Nosotros sí lo sabemos. Humanamente hablando, para ellas no había cambiado nada. Seguían viudas, seguían todo igual. La única situación diferente era que ahora había donde poder recoger espigas. Esa era la primera señal de esperanza para allá. Fuera de eso, nada más ha cambiado. Lo que vemos entonces es que Ruth no se queda quietecita, inmóvil en la casa, esperando a que alguien venga a resolverle el problema. Algo que pasa en otros sitios, menos en Puerto Rico, ¿verdad? Donde la gente se echa a llorar y espera que le resuelvan el problema y le echa la culpa al otro para que se lo resuelvan en vez de pararse a trabajar. Ruth dice, mira, Noemí, tú me permites salir a trabajar, a recoger espigas para nosotros sostenernos. Y obviamente Noemí le dice, pues sí, pues ve y haga eso. Así que esto es un detalle significativo porque no solamente ella le pide que le deje ir, sino que le dice que ella pueda hallar gracia. Y esto es importante, amados hermanos. Ella no solamente está pidiendo que pueda encontrar un campo donde pueda recoger espigas, sino que pueda hallar gracia a los ojos del dueño de ese campo donde puede ella ir, porque fácilmente le pudieron haber dicho, no, aquí no. Recuerde que el contexto en el que se da esta historia es en el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que le daba la gana. No todo el mundo seguía la ley del Señor al pie de la letra. Había gente que estaba haciéndolo y mucha gente que no. Así que ella necesita que Dios le dé gracia para que cuando llegue no se encuentre con uno de corazón endurecido que no le permita, sino que le permita recoger. Así que ella sale
y llega a un campo y comienza a recoger y dice que estuvo todo el día recogiendo, todo el día trabajando, hasta el punto que se sentó un brequecito a tomarse un descansito, y en ese momento llega el boss. Y en inglés suena como the boss, el jefe. Literalmente era el jefe que se llama Booz. Y dice que él llega y saluda a sus siervos y dice: el Señor está con ustedes. Y ellos le responden: que el Señor te bendiga. ¡Wow! ¡Qué relación tan hermosa de este dueño del campo con sus siervos! Con alegría y con gozo. Ellos no se sienten: ahí llegó el jefe, pónganse a trabajar. Esa no es la actitud que vemos ahí. Ay, Dios mío, ¿para qué viene este para acá? Al contrario, lo que vemos es que él está contento de ver a su gente trabajando y ellos están contentos de ver al jefe. Así que lo que vamos viendo es que este hombre no solamente es que tiene dinero, sino que es una persona que se da a querer, que se da a amar, que respeta la ley del Señor, que vive conforme a los mandamientos del Señor y es amado por sus siervos. Y de repente, mientras está allí tomándose un descansito, Ruth en el balcón, echándose fresco, tomándose un vasito de agua, llega el boss y después que mira dice: ¿quién es esa? Obviamente no sabemos si fue en ese tono que lo dijo, ¿verdad? Y el tono se lo estoy poniendo yo. La palabra no nos da el tono de voz que utilizó, si fue: ¿quién es esa señorita que está allí sentada? O si fue: ¿quién es esa señorita que está ahí sentada? No sabemos. Y yo sé que a nosotros nos gusta, tú sabes, la novela, ¿verdad? Y rápido queremos poner la chispita del amor donde no la hay. La realidad es que no lo sabemos. Pero sí, él le dice: mira, ¿y de quién es esta joven? Y vemos que la respuesta de los segadores son: esta es la joven moabita, que volvió con Noemí de la tierra de Moab, y dice: ha estado trabajando todo el día después de habernos preguntado si podía hacerlo. Y ha estado desde la mañana hasta ahora y solo se ha sentado un momento. Ruth, quien ha mostrado fidelidad a Noemí, haciendo un pacto hasta la muerte de acompañarla. Ruth, que ha puesto su fe en el Dios de Noemí, ha hecho de Jehová ahora su propio Dios. No solamente demuestra fe, también demuestra acción. Lo que dice Santiago: muéstrame tu fe conforme a tus obras. Ella mostró su fe saliendo a trabajar. Y Dios le proveyó un lugar de trabajo, un lugar donde conseguir lo que necesitaba para su sustento. Y cualquiera pudiese decir que, wow, y llegó a los campos de Booz. ¡Qué casualidad! Pero en Dios no hay casualidades. En Dios hay propósitos. Cuando Booz escucha que está la mujer que ha acompañado a Noemí, que ha puesto su fe en el Señor, que ha estado trabajando, ciertamente dice: esta es una mujer virtuosa. Obviamente no lo dice en estas palabras acá, pero más adelante lo vemos en el versículo 11, cuando dice: todo lo que te has hecho por tu suegra, lo que has hecho por tu esposo, lo que has estado haciendo, todo eso ha venido a mis oídos y lo he escuchado. Ruth es la mujer virtuosa de Proverbios 31, de esa que la gente habla y dice cosas buenas, de esa que el marido está orgullosa. Ruth es un ejemplo clásico de esa mujer. Así que aunque humanamente hablando pudiésemos pensar que fue toda una coincidencia, lo que hoy llamaría mucha gente suerte o destino, nosotros sabemos que no fue el azar, que no fue el destino, sino que fue la providencia de Dios guiando cada paso. Dios estaba cuidando y proveyendo para Ruth y para Noemí ahora, al permitirle un lugar donde poder espigar, y que la palabra en el hebreo dice casualmente fuese el de Booz. ¡Wow! ¡Qué casualidad! No, ninguna casualidad. Dios mismo manejando todas las circunstancias a través de personas comunes para sus propósitos eternos. Así que de la misma manera Dios utiliza circunstancias ordinarias para cuidar y proveer para nosotros. Como creyentes nosotros tenemos un deber, es el orar, pero también caminar en fe.
usar nuestros dones, nuestro tiempo y las fuerzas que el Señor nos ha dado para el sustento diario. Dios, por medio de su mano providencial, Él abre puertas, Él ordena circunstancias y nos lleva hasta el lugar correcto. Pero como decimos nosotros los puertorriqueños, eso es orando y con el mazo dando. Nosotros oramos, confiamos en que el Señor va a abrir puertas y luego ¿qué hace? Nos movemos en fe conforme a lo que Dios, a lo que estamos pidiendo al Señor. Es como que yo voy a orar, yo necesito un trabajo, yo estoy orando por el trabajo, pero estoy entregando resumen. Ay, Señor, dame un trabajo, pero no has llenado ni una sola solicitud. Mira, no, así no va a llegar. Así no va a aparecer. Claro, Dios es tan maravilloso y tan grandioso que Él pudiese hacerlo, que te llamen a tu casa y te digan, mira, tengo trabajo para ti. Pero nuestra responsabilidad es movernos en fe, hacer lo que nos corresponde. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, y es la gracia y la bondad de Dios en acción. Versículo 8 al 16. Nosotros no sabemos a ciencia cierta, ¿verdad?, qué es lo que le habrá pasado por esa mente a Booz cuando vio a Ruth. Pero de seguro todo lo que pensó era bueno. Lo suficiente como para no quedarse inmóvil, sino que decidió acercarse a ella. Vemos el versículo 8 que dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate aquí con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. O sea, Él dio instrucciones a sus siervos, a sus criadas, para que estuviesen pendientes de Ruth, que la cuidaran y le proveyeran todo lo que ella necesitara. Él está poniendo toda su riqueza a la disposición de Ruth. ¡Wow! Ahora Ruth no solamente va a tener un lugar fijo donde poder espigar mientras dura toda la cosecha de la cebada, sino que Dios en su providencia ha provisto cuidado personal y protección para aquella viuda extranjera. Al punto que Él le dice, hija mía, o sea, no la trata como la moabita, como la estaba tratando todo el mundo. Él le dice ahora, hija mía, como parte de la familia. Dios en su soberanía orquestó todas las cosas para que Ruth, quien no solo necesitaba alimento y sustento, sino que también tenía una necesidad mayor, la de redención, le brindó un encuentro providencial con aquel que tenía los medios para sustentarla, para cuidarla y para redimirla. ¡Wow! Y el versículo 10 entonces nos lleva a lo que viene a ser el centro de todo este capítulo. Vemos la respuesta de Ruth. Dice que ella bajó su rostro en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo una extranjera? Ruth se ve a sí misma todavía como una extranjera, viuda, sin valor, inmerecedora de la gracia que está recibiendo. Ella entendía que lo que Booz estaba haciendo excedía más allá de lo que la ley le pedía. Booz estaba mostrando una bondad y una generosidad y una hospitalidad que ella no podía comprender. Y posiblemente nosotros, desde nuestra perspectiva humana, podríamos decir, es que Booz, chacho, quedó prendada con esa belleza. Estaba, tú sabes, acumulando, como dicen por aquí en Puerto Rico, tirándole maíz, acumulando puntos. No, pero el texto nos dice que esa no fue la razón. Vamos al versículo 11 y 12. Mire lo que contesta Booz. Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Y versículo 12, aquí viene lo importante. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahí está la razón por la cual Booz estaba actuando de esa manera. No fueron las buenas obras de Ruth las que conmovieron el corazón de Booz, fue la fe de Ruth. Fue que Booz vio la fe de Ruth. ¿En quién? En Dios, bajo cuyas alas
ella se refugió. Lo que vemos entonces es que Dios está utilizando a Booz como un instrumento de su gracia y su bondad para proveerle a Ruth todo lo que ella necesita. ¡Wow! ¡Wow! Y es que la gracia del Señor, hermano, siempre ha estado disponible para aquellos que se refugian bajo la sombra de sus alas. Booz no se adjudicó el mérito. Él comprendía que solamente era un instrumento para bendecir. Entonces Ruth contesta: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos. Mira, hermano, te va siguiendo la línea. ¿Qué hizo Ruth antes de salir? Le pidió al Señor que yo halle gracia ante los ojos donde yo vaya a espigar. Y ahora aquí la respuesta de Dios en el versículo 13 diciendo: Señor mío, he hallado gracia. El Señor escucha nuestras oraciones. ¡Wow! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Él escucha nuestras oraciones. No solamente eso, dice ella, porque me ha consolado. Y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Vemos aquí el corazón de Ruth, quien se ve a sí misma como inmerecedora de tanta gracia, recibiendo y consuelo y bondad de parte de Dios por medio de vos. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendos. Pero no se queda allí, porque el versículo 14 dice que a la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: vente, siéntate con nosotros a comer. La extranjera, la viuda, la que no es de ese país, que ahora le dice: qué familia, haya gracia, hay bondad, hay provisión. ¿Y qué hace? La sienta a la mesa. Oye, ¿no les recuerda eso el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Nosotros éramos extranjeros, éramos enemigos de Dios, no éramos familia de Dios. Él nos hizo parte de su pueblo, parte de su familia, nos dio todo lo que necesitamos y nos sentó a la mesa juntamente con Él por medio de Cristo. Lo que vemos entonces es que Booz es un tipo de Cristo. Booz es Cristo, o un tipo de Cristo a quien Dios está utilizando para impartir gracia y bondad. Aquel que es dueño de todas las cosas, Dios de lo que tenía. Jesús, dueño de todas las cosas, tomó forma de hombre, vivió entre nosotros y se dio a sí mismo para salvarnos, no por obra, sino por gracia. La misma gracia y bondad que nosotros necesitábamos, pero no merecíamos, la recibimos por medio de Jesucristo. ¿Y a qué nos debe llevar eso, hermano? A vivir en gratitud, a vivir en humildad, a vivir en adoración, reconociendo que si algo tenemos es porque la gracia de Dios ha alumbrado sobre nosotros. Por lo tanto, Él debe ser el único que se debe toda gloria y toda honra, porque Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo entonces no nos dará todas las cosas que necesitemos? Dios, en su gracia y bondad, sigue obrando hoy, día a día, para cubrir nuestras necesidades. Lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto, versículos 17 al 23, una bendición que sobreabunda. Dice que luego que Ruth terminó de espigar en el campo, al anochecer desgranó todo lo que había espigado y fue como 22 libras de cebada. Estamos hablando aproximadamente 30 libras. Y esta joven caminó desde el campo hasta su casa con 30 libras a cuesta, más la comida que le había sobrado de la cena que tuvo con Booz y sus siervos. Caminó hasta la casa de su suegra y le dijo: Noemí, aquí está. Ya no estamos con hambre. Aquí hay provisión del Señor. Dice que cuando Noemí vio aquello, dice: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí?
¿Dónde tú espigaste y trabajaste hoy? Bendito sea el que se fijó en ti. Vemos cómo la actitud ahora de Noemí está comenzando a cambiar. Ya la amargura comienza a disiparse un poco. Y ella le dijo, pues suegra, yo trabajé en un sitio que se llama Booz. Yo me imagino que en ese tiempo a Noemí los ojos se le tienen que haber puesto así. Así de grandote, brillosito. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Booz. Bendito sea el Señor. Que lo bendiga para siempre. Yo estoy acá usando mis propias expresiones puertorriqueñas para actuar lo que la Biblia dice. Sea el bendito del Señor porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Ahora Noemí comienza a ver lo que Dios siempre ha querido hacer, es dar gracia y bondad. Y le dice, Él es uno de nuestros parientes, de los más cercanos, de los más cercanos. Noemí, que ya estaba comenzando a ver la esperanza, a comprender la bondad del Señor, en ese momento usted sabe como nosotros a veces nos pasan una película en un segundo por la mente. A eso le pasó a Noemí. Ella comenzó a ver el final de su historia en ese momento. La esperanza comenzó a renacer. Él es uno de los más parientes más cercanos, lo que significa que este nos puede redimir. Ya no voy a estar vacía, ya no voy a estar sola, ahora voy a tener quien me redima. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Porque Ruth tomó la decisión de orar y salir, confiada en que Dios iba a proveer. Dios proveyó un lugar, Dios proveyó alimento y también está acomodando las cosas para proveer a un redentor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Así que Ruth le dice, mira, y además me dijo que me quedara con sus siervos, con sus criadas, que no me alejara de ellos hasta que terminara toda la cosecha. Y Noemí le contestó, bueno, hija, si él te dice eso, no te apartes, quédate allí, quédate tranquilita, sigue las instrucciones porque este va para otro lado y te hacen daño. No, tú quédate allí, Eso es una madre cuidando de su hija, está pendiente. Ok, esta hija mía, gracias Señor por tu provisión, gracias Señor por lo que tú estás haciendo, Señor, ahora yo voy a hacer de mi parte. Voy a aconsejarla, voy a dirigirla, tú quédate allí, sigue allí y veremos a ver qué es lo que Dios va a querer hacer. Porque todavía Noemí no sabe qué es lo que Dios va a hacer, pero ahora tiene esperanza de que algo puede pasar. Ahora Noemí tiene esperanza de que algo puede pasar. Aquella mujer que había estado experimentando amargura al no comprender la soberanía de Dios y no poder ver más allá de sus situaciones dolorosas, ahora comienza a ver la bondad de Dios hacia ella. Comienza a experimentar la esperanza que había perdido. Y como una mujer sabia le dice, quédate allí, sigue trabajando. Y dice que Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y trigo, y ella vivía con su suegra. Hermano, esto nos enseña que cuando nosotros confiamos en la soberanía de Dios y caminamos en fe, Él no solamente nos bendice a nosotros, sino que por medio de nosotros también alcanza a otros. Por medio de Ruth bendijo a Noemí, por medio de Booz bendijo a Ruth. Cuando nosotros somos bendecidos, tenemos que movernos también a bendecir a otros. Si nosotros hemos recibido el regalo de gracia más grande que se puede experimentar, que es la salvación de nuestras almas por medio de Jesucristo, nosotros tenemos que hacer una cosa, y es compartir el evangelio con aquellos que todavía se pierden. Tenemos un llamado a bendecir a aquellos que todavía están sin fe y sin esperanza, que todavía viven con amargura en sus corazones. Porque la gracia del Señor nunca se agota, amado hermano. Si nosotros bendecimos
aquellos que están a nuestro alrededor, como dice 2 de Corintios 11:12, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracia. Hermanos, movámonos en generosidad, no solamente compartiendo de lo que tenemos físicamente, pero más importante aún, compartiendo lo que la gente realmente necesita, a Cristo. Compartamos a Cristo con aquellos que están necesitados. Así que, como Dios proveyó alimento y cuidado para Ruth y a Noemí por medio de vos, Dios ha provisto para nuestra mayor necesidad por medio de Jesucristo. Nosotros, siendo inmerecedores, fuimos alcanzados mediante su gracia en la fe, como vemos en Efesios capítulo 2, 8 al 10. Y ahora confiamos en que Dios seguirá proveyendo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, según nos dice Filipenses 4:19. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros, amados hermanos? Número 1, a que confiemos que Dios está obrando providencialmente para proveer todas y cada una de nuestras necesidades según su gracia y su bondad. Tenemos que confiar en eso. Número 2, el llamado es a movernos en fe. Yo confío en el Señor, yo pido al Señor y luego ¿qué hago? Me muevo en fe, hago la parte que me corresponde a mí y dejo a Él el resultado. La otra parte que yo no controlo, Dios mío, esto está en tus manos. Yo voy a hacer mi parte, tú haces la tuya. Y número 3, compartamos la bendición que hemos recibido, la cual nunca es escasa, sino abundante, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Que sea nuestra fe afirmada cada día más. Que el Señor, que conoce cada una de nuestras necesidades, Él hará provisión para cada uno de nosotros. Si usted está cobijado bajo la sombra de sus alas, tenga confianza que Él cuidará de usted. ¿Cuál es el llamado para aquel que no es creyente? Posiblemente que esté viviendo un tiempo de escasez difícil en la vida y te estarás preguntando qué vas a hacer. Déjame recordarte que lo más importante es reconocer que aunque poseyeras todos los bienes del mundo, si no tienes a Dios, entonces no tienes nada. Tu final sería uno de oscuridad y vacío. Mas Dios, en su gracia y bondad, ha provisto para ti un Salvador, un Redentor que es rico en gracia y misericordia, Jesucristo, su Hijo unigénito. Oremos. Dios y Padre bueno, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que en Cristo tú nos has dado todo lo que necesitamos, Señor. En Cristo tenemos la satisfacción de nuestras vidas, Señor. Pero sabemos que también en tu gracia y tu bondad, Señor, tú cubres nuestras necesidades, Señor. Dios, tú eres un Dios que cuida de los tuyos. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, estamos refugiados bajo las alas del Altísimo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir confiando en que tú has de proveer, mientras continuamos haciendo nuestra parte, orando y moviéndonos en fe y compartiendo con aquellos que están necesitados de todo lo que tú nos has dado. Por Cristo Jesús te lo rogamos, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias por escuchar el pasado sermón. Somos la Iglesia Bíblica La Comunión, ubicados en la extensión Forest Hills en Bayamón. ¿Quieres conocer más de nosotros? Búscanos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en YouTube, donde te puedes suscribir y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos contenido. Además, a través de la web en www.iglesiabiblicalacomunion.com, porque la Iglesia Bíblica La Comunión somos un lugar para ti.